Gracias. Bueno, voy a presentarme en primer lugar y voy a quedarme en esta zona del escenario, ¿de acuerdo? Para un poco dar el soporte logístico a los compañeros que son los protagonistas de la mesa. Soy Lorena Romero Domínguez, soy profesora de periodismo de la Universidad de Sevilla y, bueno, me ha tocado el enorme placer, y agradezco a la organización por haber contado conmigo para esta mesa, el enorme placer de presentar una mesa sobre publicaciones en revistas científicas. Uno de los temas, junto con el desarrollo de la tesis doctoral, los problemas de salud mental asociados a la investigación científica y académica, creo que más importantes dentro de de este periplo que habéis comenzado, recién habéis comenzado, o que lleváis un año, un par de años trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo primero que iba a aprovechar, ya que tengo aquí el control de los medios técnicos, ¿de acuerdo? Voy a dejar este tuit de fondo, que además, bueno, lo compartíamos hace muy poco la profesora Aurora Leve Bernal, también de la Universidad de Sevilla. Y bueno, después de 25 años en activo, 25 o 26, más o menos mal contado cada una de nosotras, bueno, pues después de la submission de un artículo que nos ha traído por la calle de la amargura, nos compartíamos este meme relajante y un poco decir, bueno, después de 3 semanas luchando contra una plataforma para enviar el artículo, que esté todo ok, lo hemos conseguido. Os recomiendo también que sigáis algunas de estas cuentas, como la de PhD Jenny, o hay otra que se llama Scholarship, porque tienen memes muy divertidos que a veces cuando estamos atascados en este mundo científico, pues ayudan muchísimo, ¿no?, a pasar el día. Bueno, tenéis en el programa también los nombres de los compañeros que van a participar. Yo os voy a hacer una breve semblanza para darles paso cuanto antes, ¿de acuerdo? Para presentar la Revista Internacional de Relaciones Públicas, pues tenemos a la compañera Ana Almansa, periodista de la Universidad de Málaga, en los grados de Publicidad y Relaciones Públicas, en distintos másteres oficiales, con una línea de investigación orientada fundamentalmente a gabinetes, relaciones públicas, al mundo del lobby, comunicación corporativa, comunicación institucional, directora de proyectos de investigación nacional, autora de múltiples monografías de referencia en el campo de la comunicación corporativa, con una trayectoria de publicación de artículos en revistas de impacto, que ya ahora mismo, bueno, pues además de compartiros la publicación, la revista en concreto que viene a presentar, bueno, pues también nos va a poder trasladar su experiencia. Cargos en gestión, desempeño, una implicación profesional que yo creo que es común a los 3 compañeros que están sentados hoy en la mesa, una dedicación académica, investigadora y profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ella va a ser, si os parece, lo presento a los 3 y ya vamos después dando las palabras para que cada uno pues nos cuente su experiencia. Ellos están ahora en el otro lado, ¿vale? Porque es verdad que ellos publican, pero ahora también tienen esa decisión de qué sí se acepta, qué no se acepta y cuáles son sobre todo también las claves para que un editor pues acabe diciendo manuscrito aceptado, con minor, mayor, todas las consideraciones que nos quieran hacer. Jesús Jiménez Bareas es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla, director actualmente también del Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Grupo de investigación también, dirige un grupo de investigación centrado en imagen y cultura visual en el ámbito de la comunicación audiovisual, con una línea de trabajo bastante orientada a los géneros narrativos en la cultura audiovisual, iconografía contemporánea, narrativa gráfica, cómic, ¿de acuerdo? Es un referente, un especialista en la materia, también responsable y participante como investigador en proyectos de I+D, y una cuestión que me ha resultado muy interesante, que no la conocía, miembro de la Acción COS y CONMIX, que es una asociación internacional especializada en el mundo de la novela gráfica, del cómic, así que, bueno, si hay alguien interesado en ese ámbito, pues también es una buena manera de conocer esa referencia. Y finalmente tenemos a José Manuel Moreno Domínguez, profesor de la Universidad de Sevilla, que actualmente, bueno, pues está al frente de la revista IC, Revista Científica de Información y Comunicación. Voy a quitarlo porque creo que a lo mejor ya nos estamos relajando demasiado con la playa, ¿no? Así que no perdamos de vista que hemos venido a hablar de revistas científicas y no de esa maravillosa posibilidad de pasar el fin de semana que nos queda, ¿no? Aparte de su experiencia docente, también ha tenido un desempeño profesional como asesor de comunicación para asociaciones no gubernamentales,
es una referencia en la materia. Y bueno, estamos esperando también ya tenerlo de manera más estable en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, aunque tenga que dejar el desempeño profesional para poder un poco contar con su experiencia ya 100% como docente. Yo había hecho una breve presentación, un poco con todas las preguntas que cuando tenemos que afrontar el difícil reto de cómo voy a publicar en una revista científica. Aquí tenéis una nube de palabras con algunos de los términos que pueden surgir cuando estamos haciéndonos esa cuestión metafísica casi, ¿vale? Y bueno, lo que le hemos pedido a los distintos compañeros que son responsables de estas 3 revistas, había puesto los primeros números, las imágenes de los primeros números, pero la calidad de la imagen era bastante exigua y no me permitía mucho juego. Entonces he puesto las portadas de los 3 últimos números para que también conozcáis las revistas. Les he pedido que sobre todo, bueno, pues nos orienten, nos den claves, nos den pistas sobre cómo afrontar de manera exitosa, ¿de acuerdo? Publicar una investigación en una revista científica de más o menos impacto. Entonces, cedo la palabra a los compañeros. Si os parece, vamos a mantener el orden que viene en el programa. Si no recuerdo mal, estaba primero la compañera Ana Almansa, después Jesús Jiménez y, en último lugar, José Manuel Moreno. Así que, bueno, espero que disfrutemos muchísimo la mesa. Sí. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pero, o sea... Cachi, que estábamos ya, ¿ves? Yo ya he entrado en el modo relajación. ¿Vale? Voy a quitarlo porque si no vamos a tener un problema por aquí. Vale. Ana, voy a abrir tu presentación. Si quieres, revista 2. Creo que es esta, ¿verdad? Yo me voy a quedar aquí haciendo el... Fíjate, Lorena, que a mí me parece fantástico que tengamos de fondo el sonido de la playa. Además, una playa que tiene toda la pinta de ser una playa de Almería, de Cabo de Gata. Cada una tirando para su tierra, ¿no? Bueno, muy buenos días. Yo lo primero que quiero agradecer es a los organizadores de esta escuela, que me hayan invitado para poder estar aquí, y quiero felicitar porque creo, todavía no ha terminado evidentemente la escuela, pero creo que ayer fue un día intenso y provechoso, y lo que llevamos de mañana también se está desarrollando de forma brillante, así que mis felicitaciones. Yo estoy aquí en calidad de una de las editoras de la Revista Internacional de Relaciones Públicas, que es una revista que nació, como vamos a ver, en el año 2010. Es una revista que nace a partir de un grupo de personas preocupadas por las relaciones públicas, que creamos el Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. Entonces, una de las primeras cosas que decidimos llevar a cabo fue poner en marcha esta revista, que es la única revista que hay que esté especializada en relaciones públicas en nuestro país. Sí que existen otras, evidentemente, en Estados Unidos, pero en España no había ninguna. Y bueno, pues con esa idea nació esta como digo. Bueno, creo que lo estoy dando al revés. Sí, sí, ahora. Vale. La revista nace con una vocación de reivindicar la investigación en relaciones públicas, de que los investigadores en relaciones públicas tengan un lugar en el que poder publicar, pero no es desde luego una revista ambiciosa, no es una... yo siempre digo que somos una revista humilde, y lo somos en todos los sentidos, desde el punto de vista presupuestario. Publicar en nuestra revista es gratis. Nunca nos lo hemos planteado como un negocio, ni muchísimo menos. Es más, la revista supone gastos, además de horas de trabajo. Supone gastos, porque hay una serie de gastos que hay que asumir, que si la plataforma, que si el control técnico, y no, quien publica de forma absolutamente gratuita, o el propio DOI, que el DOI no es gratis, y desde el principio todos los artículos se publican con DOI. Nosotros, como tenemos esta voluntad de presentar la investigación que se hace en relaciones públicas, no acotamos que sean investigadores consolidados los que publiquen. Valoramos el trabajo que se presenta, y en este sentido, por ejemplo, hay doctorandos que publican en nuestra revista. Yo sé que hay revistas que no
en las que no se puede publicar si eres doctorando. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema, insisto, porque lo que queremos es el trabajo, la investigación en relaciones públicas, y al fin y al cabo da igual, no se tiene que tener un índice H magnífico para poder publicar en esta revista. No es eso lo que miramos, miramos la investigación presentada. Desde el primer día, eso sí, hemos trabajado con la mayor seriedad posible. Hay revisión anónima por pares, hay, como indicado, DOI, y sería injusta si no mencionara en este caso toda la colaboración que recibimos de una asociación, la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, que nos ayudan para la revisión de artículos, que nos ayudan desde el minuto cero, y que sin ellos posiblemente pues la revista no estaríamos, no tendríamos esta trayectoria. ¿Qué tenemos? Se admiten artículos publicados en 4 idiomas: español, inglés, portugués y francés. Siempre tiene que haber, nos guste o no, ya sabemos el valor que tiene la lengua inglesa, entonces siempre tiene que haber, si se publica en otro idioma, siempre tiene que haber por lo menos un abstract extendido en inglés, y siempre debe estar la presencia del inglés, pero sí que se permite la publicación en portugués, y lo señalo porque recibimos muchos artículos en portugués y también en francés. Es una revista semestral, hay 2 números, uno de enero a junio, el primer semestre del año, y el segundo de julio a diciembre. La revista está incluida en Emerging Sur Citation Index, es una revista ESCI. Ahora ya sabéis que todas las revistas ESCI son también JCR. Estamos también en otra base de datos, como se puede ver, pero de verdad, aunque esto es importante, no nos quita el sueño, porque nuestro objetivo principal es la difusión de la investigación en relaciones públicas. Recibimos artículos de medio mundo y de parte y del otro medio también. Recibimos muchísimos artículos de diversos países del mundo. Quiero destacar Brasil. De Brasil tenemos en cada número recibimos muchísimos artículos de este país. Nuestra revista, curiosamente, es muy conocida allí. Quizá se deba a que la investigación en relaciones públicas, en el caso de Brasil, pues hay grandes investigadores y está bastante desarrollada. Pero, hombre, evidentemente también recibimos de España y recibimos de múltiples países, pero quiero destacar el apoyo que siempre hemos tenido de Brasil, que además desde el primer día tenemos una presencia brasileña muy destacada. Estuve mirando el otro día cuando estaba preparándome un poco esta presentación, y en torno al 60% de los artículos que se publican son de países de fuera de España. Y claro, a mí me decía Lorena, se trata de presentar la revista, pero también de lo que se trata de lo que a vosotros puede resultar más útil, que en este caso es algunos consejos, ¿no?, para publicar en esta, pero que posiblemente luego veremos que los consejos van a ser bastante comunes, porque al final son consejos para publicar y no morir en el intento. Yo lo primero que quiero decir, en el caso de la revista, como es una temática concreta, relaciones públicas, hay que tener en cuenta la temática de la revista. Hay investigaciones que pueden estar muy bien hechas, pero que son de temas que nada tienen que ver. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta la temática de la revista. Es verdad que puede haber investigaciones que sean interdisciplinares, por supuesto, porque, a ver, por ejemplo, cine. Esta no es una revista de cine, pero si alguien hace un artículo de las relaciones públicas en el cine, hombre, pues entonces es absolutamente pertinente. Por eso digo, porque puede haber investigaciones que tengan que ver con 2 disciplinas, pero si es un estudio semiótico, pues, hombre, no. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque mandar algo a una revista que no se ajuste al contenido, o que el contenido no se ajuste a la revista, mejor dicho, pues te lo van a rechazar directamente, y es una pérdida de energía. También, si es un número monográfico, pues intentar tener en cuenta el tema. Hay más posibilidades, si es un número monográfico, que salga publicado un artículo sobre ese tema o una reseña sobre algún libro sobre ese tema, que
si se manda sobre otras temáticas. Es verdad que nosotros publicamos un monográfico al año, que es el número del segundo semestre, pero en el monográfico también hay una sección de fuera del monográfico, pero vuelvo a decir lo mismo, hay más posibilidades que salga si se ajusta al tema del monográfico. Muy importante, hay que revisar siempre las normas para autores, siempre. Cuando se proponga el artículo, que esté adaptado a las normas para autores, porque es que lo contrario muestra en cierta medida una falta de interés hacia la revista. Entonces, hay que ajustarse a las normas de la revista, tanto las escritas como las que pueden no estar escritas. Las escritas son las que aparecen evidentemente indicadas. Y las no escritas, pues son todas esas que tú puedes darte cuenta si ves números anteriores de la revista, si ves qué tipo de artículos son los que se acaban publicando, cómo se publican. Hay una serie de detalles que te pueden dar pistas de qué puede tener éxito en la revista, quiénes son los revisores, en fin, hay muchas cosas que te pueden ayudar a tener más éxito en el intento. Adapta siempre al 100%, insisto, adáptate siempre a las normas de la revista, al 100%, en periodos, en plazos establecidos, en forma de presentar el artículo, todo. Aún llevamos desde el 2010 y bueno, los artículos se mandan a través, como se indica, se mandan a través de la plataforma de la revista. Bueno, pues al día de hoy todavía encontramos personas que mandan su propuesta al correo electrónico. No, hay que mandarlo a la plataforma, entre otras cosas, porque así queda registrado. O hay partes que no están cumplimentadas. No, de verdad, ajustémonos al 100%. Hay que quedarse pendiente de la respuesta que haya por parte de la revista. Hay personas que presentan el artículo y se olvidan. Aquí tenemos los dos extremos. Personas que presentan el artículo y se olvidan, y desde la revista intentamos entrar en contacto con ellos pues para plantearles a veces cambios que se deben hacer o cualquier asunto. Bueno, y están y a los 2 meses, ¡ay, perdón! No, esa es una parte, ¿no? Hay una parte que se olvida, hay que estar pendiente. Y luego tenemos la otra parte. La otra parte es que se pone nervioso o nerviosa cuando hace una semana que entregó el artículo y no tiene respuesta. ¿Qué pasa con mi artículo? Hombre, ni una cosa ni otra. Los procesos de revisión, por desgracia, muchas veces se alargan más de lo que nos gustaría a los editores, porque hay que tener en cuenta que quienes revisan los artículos son personas que hacen un trabajo de forma voluntaria. Esto no está pagado. Entonces, encima que te hacen, tenemos que estar agradecidos a que nos hagan la revisión. Generalmente se le da un periodo de 2 o 3 semanas. Es verdad que muchos se ceden, que hay que recordárselo, pero insisto, a pesar de que se alarguen, tenemos que estar agradecidos porque es un trabajo que hacen de forma voluntaria. Entonces, ni hay que estar a la semana de haber presentado el artículo preguntando qué pasa con lo mío, ni hay que olvidarse y no preocuparse hasta 2 meses. Ni una cosa ni otra. Siempre las cosas no son ni blancas ni negras, siempre hay un término medio que es lo más adecuado. Ya tenemos la revisión. Bien, hay que tener en cuenta lo que proponen los revisores. Hay que pensar que los revisores suelen ser personas que conocen esa temática y sus aportaciones van a enriquecer en general. Entonces, hay que tener en cuenta lo que dice. A veces, por soberbia, hay personas que se indignan ante comentarios de los revisores. A ver, yo no voy a decir que no haya revisores que a lo mejor se puedan equivocar. Es humano equivocarse, ¿no? Y a lo mejor hay algunas sugerencias de los revisores que podemos dar argumentos sólidos para demostrar que eso que están diciendo pues no tiene mucho que ver con la investigación planteada o no ha lugar que se incluya eso que está diciendo el revisor. Pero se argumenta, pero de verdad que en la mayoría de los casos lo que hacen los revisores es plantear
propuestas de mejora y propuestas que si se hace caso el artículo va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, pues hagámosle caso a los expertos en los asuntos. Si se tiene una valoración negativa, no hay que deprimirse, no acaba el mundo, de verdad que no. Tomémoslo también como una forma de mejorar el artículo. Tengamos en cuenta por qué nos han dicho que no. Mejorémoslo y volvamos a intentarlo. No pasa nada. Que te digan que no desde una revista es lo más habitual del mundo, porque se reciben muchísimos artículos y es imposible publicarlos todos. Entonces, no tenemos que verlo, no nos tiene que condicionar, ni pensar que hoy somos un desastre, no conseguimos publicar. Que te digan que no a un artículo nos pasa absolutamente a todos. No pasa nada. Se sigue intentando. Y muchas veces artículos que a lo mejor a mí me ha pasado que en una revista regularcita me han dicho que no un artículo, lo he presentado en una revista mejor y me lo han publicado en la revista mejor. O sea que, pero a lo mejor me lo han publicado en una revista mejor porque he hecho caso a las propuestas, a las sugerencias que me han hecho los revisores en la revista mediana. Forma parte de la normalidad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos comportarnos ante las diversas posibilidades de respuesta? Bueno, cambios menores. Ponte inmediatamente a hacer esos cambios y mándalos a la revista para que salga publicado. Cambios mayores. Vamos a pararnos, vamos a reflexionar un poco y vamos a hacer esos cambios de la mejor manera posible. Pero un poquito de calma, ¿no? En este caso, vamos a reflexionar. Rechazo. Bueno, pues te quedas hecho polvo un día, te quedas hecha polvo un día, pero luego lo que estaba diciendo, a seguir adelante y a volver a mandarlo. Y no pasa nada. Es un trauma que se supera y que no necesita ni psiquiatra ni nada por el estilo. Afortunadamente. Y te lo aceptan, bueno, pues enhorabuena, porque que te acepte así por las buenas un artículo, esto es que se te apareció la Virgen. Entonces, felicidades porque desde luego no es lo normal. Vale, pues luego si queréis podemos seguir hablando un poquito más. Aquí os dejo el correo electrónico de la revista, también la URL, en fin. Luego, si os parece, como digo, podemos conversar un poquito más sobre todo esto que hemos estado hablando. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Ana Almansa por su presentación y bueno, estoy de acuerdo en que el duelo por el rechazo duele bastante, pero tenemos que afrontarlo y sobre todo sobreponernos, ¿no? Yo creo que es una cuestión interesante y quizás un poco me adelanto a una idea final que creo que quizás podamos compartir, es que tenemos que ser resistentes ante las críticas negativas que nos van a llegar por nuestras investigaciones, ¿no? Porque, bueno, estamos comenzando o no estamos comenzando, hay gente ya con una trayectoria muy consolidada y, como bien ha dicho Ana, el no es el más frecuente de los comentarios y de los correos que nos solemos encontrar, ¿no? Lamentamos informarle que su artículo no ha sido aceptado a pesar de la maravillosa propuesta. O sea, a otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la segunda revista, Comunicación, Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, que la va a presentar Jesús Jiménez Valero. Hola. Si quieres que me meta en alguna página o si quieres voy yo trasteando un poco libremente mientras tú hablas. Por poner la playa, sí. Pero... No, porque entonces nos perdemos. Yo no traigo presentación, lo siento, también estoy un poco harto de hacer PowerPoint ya y voy a contaros lo que me parece más o menos interesante a este respecto. Bueno, en primer lugar, eso, daros las buenas tardes casi ya, agradecer a la organización de esta escuela de doctorado que me haya invitado, a Lorena en particular, que es la que ha ejercido la correspondencia con nosotros, al coordinador del doctorado. Y empiezo por suscribir lo que ha dicho Ana, mucho mejor de lo que creo que yo vaya a decir. Efectivamente va a haber un solapamiento importante de cosas porque muchas veces son
a lo mejor los que estéis un poco más ya curtidos en la materia, bueno, algunos estáis muy curtidos, pero quiero decir, dentro de los doctorandos son a veces muchas obviedades, pero que después sorprenden porque no se cumplen. Por ejemplo, de hacer las revisiones que te piden, ¿no? Si te dan unas revisiones, hazlas, pero bueno. Entonces, bueno, la revista Comunicación, una iniciativa sobre todo de quien era el director de departamento del Departamento de Comunicación Visual, Publicidad y Literatura entonces de la Universidad de Sevilla, que era Manuel Ángel Vázquez Medel, impulsó esta revista con continuación del título de Comunicación, Revista Internacional de Comunicación Visual, Publicidad y Estudios Culturales, para de alguna manera querer como acoger a tanto al área de comunicación visual y publicidad, como siempre con relaciones públicas, y en cierta medida también al área de literatura, que tenía una representación más minoritaria, pero en aquella época la había. Actualmente no la tenemos ya. En ese sentido, una revista que, sin ser generalista, tiene un espectro de acogida de temáticas más amplio que nos acaba de explicar Ana. Aquí, por cierto, hay un par de antiguos secretarios de la revista, Antonio Pineda por aquí, Jorge David Fernández por acá. La revista empezó en el año 2002 y está vinculada a su dirección. En esto quiero decir que yo no es que sea un experto en cómo hay que publicar, salvo mi experiencia como haciendo mi currículum, sobre cómo hay que publicar. Puedo contar cosas de mi experiencia y lo que he visto desde dentro de la revista en cierta medida. Ya os decía, la dirección desde su inicio de la revista está vinculada a la dirección del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, por lo cual, entre las funciones o competencias de esta dirección que vengo desempeñando desde el año 2022, pues está la de dirigir la revista. Entre, digamos, las intenciones originales que yo tenía como director de departamento, no quería quedarme solo en ser un poco jefe de recursos humanos o de personal, que es lo que en gran medida termina uno siendo, y firmando facturas y cosas así, y bueno, quise tomar también un poco la vertiente esta más académica, de difusión de la investigación y demás, y darle un poco de impulso a la revista que tenemos en el departamento ahí. Entre otras cosas, intentamos, digamos, profesionalizar, o sobre todo que no dependiese de favores la maquetación de la revista, las fases de producción, que en muchos casos venían haciéndola colaboradores externos, alumnos colaboradores honorarios, perdón, alumnos internos y tal, a forma de favor, y la contratamos a una empresa dentro del acuerdo marco de la Universidad de Sevilla. Y también nos propusimos un equipo que renovamos y después se ha vuelto a renovar, y tenemos un equipo que, desde mi punto de vista editorial, es bastante potente y solvente, siempre desde la generosidad y el voluntarismo, que la revista tuviese una cadencia semestral. La revista era anual. Llegó un punto en que había, yo creo que tocó un poco fondo en el sentido de que dentro de esa cadencia baja anual, además con un volumen de artículos bastante pequeño, y que quisimos darle ese impulso, ¿no? Y actualmente estudiamos la fórmula de que fuese un número misceláneo al año y un segundo número que fuera un monográfico, un número especial editado por editores invitados. Y así nos movemos, salvo en algún caso en que, bueno, que la realidad resulta que el número especial no llega a dar por respuesta a la convocatoria, nos llega a dar volumen de artículos como para convertirse en un monográfico, y ha quedado limitado alguna vez a un dossier dentro de lo que por lo demás era un misceláneo. Así hemos publicado en los últimos años un número muy extenso y muy interesante sobre el cine africano, coordinado por un profesor de la Complutense, Antonio Jiménez de la Jera, junto con algunos expertos digamos, de la propia África. Un número que fue un caso de esto, un número de publicidad y estudios etarios que no llegó a alcanzar, como digo, un número de artículos suficiente, y se quedó en una sección, un dossier dentro de un número con artículos de otra índole, dentro de la temática general de la revista. Y un último número que veo por ahí a José Patricio, ¿vale?, que fue coordinado por Patricio Pérez Ruffi y Francisco Javier Gómez, ¿vale?, sobre eso, series de televisión en el escenario postdigital. En general, pues bueno, como decíamos, la temática de la revista pues abarca
abarca eso, ¿no? A comunicación, comunicación visual, publicidad, relaciones públicas y estudios culturales en un sentido no necesariamente crítico, sino en el sentido también, digamos, más de la rama anglosajona de, digamos, hacer una visión, un estudio de las culturas populares y de masa. Voy a este decálogo que nos recomendó Lorena, que usásemos como eje de nuestra participación en esta mesa. Algunas cosas puedo decir, siempre esto, como decía Buzz Lightyear, hacia el infinito y más allá, el techo es el límite, o sea, perdón, el cielo es el límite. Siempre está bien aspirar a publicar en las revistas de mayor impacto, indexada en un punto más alto, etcétera, pero creo que en muchos casos es importante elegir las revistas adecuadas, no solo las principales. No limitarse a los grandes nombres, que son los que nos gustan, nos gusta tener nuestro currículum, me imagino que impresiona a las comisiones de sexenio y acreditaciones de la NECA, etcétera, pero en muchos casos es interesante que sean revistas incluso de nivel medio, como decía también Ana antes, que a veces durante el nivel medio das el salto a otras más altas y cuando te rechazan, pero bueno, buscar donde el trabajo que te interesa hacer encaje mejor. Aparte de, efectivamente, repasar lo que son las normas de estilo, de envío de la propia revista, yo creo que es interesante, como también decían antes, lo de las normas no escritas, que muchas veces leer algunos de los artículos recientes te permite ver cosas que no quedan claras en las normas, pero bueno, te permiten resolver algunas dudas respecto a la formalización de la presentación del artículo, ¿no? Y bueno, se ve también incluso las propias temáticas, puede haber un momento dado una cierta tendencia dentro de una temática más amplia, digamos, en los gustos de editores, revisores. Y ajustar la temática, la teoría, la metodología al alcance, al scope de la revista en cuestión. Un segundo, recomendación, comentario al respecto. Dar claridad a la contribución teórica que se hace dentro de este estudio que se propone para su publicación como artículo, ¿no? Un estudio de comunicación y medio no solamente se trata de aportar datos, los datos en sí son interesantes, pero obviamente como apoyo a algún tipo de propuesta de investigación. También una cosa que tenía que haber dicho en principio, lo principal para publicar en cualquier revista es investigar bien, ¿vale? Pero eso se nos va ya a muchos talleres, escuelas, jornadas que podríamos hacer, ¿no? Pero bueno, como decía, volviendo a este punto, la construcción teórica que se hace, pues explicar claramente qué vacío, qué gap, qué posible espacio de fricción entre distintas publicaciones podríamos tratar de resolver con esta propuesta nuestra. Mostrar en qué sentido este trabajo que proponemos puede estar ampliando, cuestionando teorías existentes. Cuando hablamos de teoría, el rango de las teorías, o sea, el nivel, la jerarquía de lo que una teoría es muy, muy, muy amplio. No vamos a estar probablemente tirando por tierra grandes teorías, pero sí, digamos, corolarios más pequeños los podemos estar constatando, cotejando, poniéndolo en cuestión, confirmándolo. Y en general, en lo que es, sobre todo, iré también a esto con la introducción después, pero evitar afirmaciones vagas e intentar apostar por la especificidad respecto del estudio de lo que estamos afirmando en nuestro trabajo. Tratar de situar el artículo en debates actuales, ¿vale? Los editores, podríamos pensar, a mí me gusta escribir sobre cosas que a lo mejor no le interesan a nadie, pero a mí me interesan. Y quiero pensar que, bueno, que en la globalidad pues habrá a quien también le interese por ahí. Eso para los índices H, para las revistas a su vez y cosas así, no es interesante. Como estamos hablando de cómo publicar, otra vez publicar en revistas científicas, pues efectivamente eso. Posicionar artículos en debates actuales, los editores de la revista, por estas cuestiones que estamos buscando, los propios autores también les interesa la relevancia, que después se codifica en forma de estos índices, impactos, etcétera. Pues bueno, conectar el trabajo con discusiones actuales. Algo interesante, vamos a decir que en nuestra revista en particular no pasamos peaje de esta manera, pero es habitual que ocurra lo de que se quiera que se cite a la propia revista, ¿vale?
Pues, pero un consejo se puede dar eso, tratar de citar artículos recientes de la propia revista, lo cual relacionado también con en qué está trabajando esa revista recientemente. También, y por ejemplo, la conferencia que dio antes el catedrático Casero Ripollé, un buen ejemplo de eso, es no olvidar las bases, ¿vale? No olvidar un poco a los clásicos. Teníamos a Habermas y teníamos después a otros autores más recientes. Y es que muchas veces lo que dicen los más recientes, con datos más recientes, de una manera, digamos, más teórica y abstraída de los datos, se ha dicho previamente, a lo mejor incluso utilizando otro tipo de terminología. O sea, que hay que tener los deberes hechos y saberse bien los pilares del área en que nos encontramos. Y también saber explicarle a los editores, a los revisores, por qué ese estudio que estamos proponiendo para su publicación es importante en este momento y para esta revista en particular. Es importante refinar, pulir la estructura, el flujo argumentativo, ¿vale? Incluso lo que en principio en bruto son buenas ideas, buena información, incluso puede estar bien manejada, procesada, discutida, hay que presentarlo bien, ¿vale? Una mala presentación de lo que en definitiva, pensar que un artículo, igual que lo es una tesis, es un informe sobre investigación, es un report, y el report hay que hacerlo bien, ¿vale? Es la comunicación de la investigación, para poder compartirla, para que se conozca. Entonces, en particular, pues lo primero que nos encontramos, antes también hablaba Casero Ripollé de como Jerez, capital gastronómica o algo por el estilo, bueno, pues el menú empieza con los aperitivos y la introducción hay que cuidarla. El abstract y la propia introducción, por tanto, deben dejar claro cuál es el problema de la investigación, cuál es el vacío, gap, laguna, zona de posible conflicto que queremos abordar, qué vamos a contribuir, adelantando eso, e incluso haciendo referencia a los resultados, aunque después los vayamos, obviamente, a mostrar, a referir y a discutir de forma detallada. Asegurar en esa presentación la coherencia, la consistencia entre las distintas secciones del estudio. Hay índices generales que todos conocemos de cuál es, digamos, el eje base, estructura básica de una investigación, pero que efectivamente no sea solamente rellenar esos epígrafes, sino que haya una cierta organicidad y una cierta implicación necesaria de unos apartados a otros. Y empecé con la introducción, en la conclusión, que no se limite a hacer un resumen, sino que la conclusión aporte implicaciones. ¿Vale? Esto en cada investigación, en función de la envergadura que tenga, pues esas implicaciones sean de mayor o menor radio alcance, pero es importante tener en mente esa idea de lo que es una buena conclusión. Retomando algo que ha dicho Ana, seguir las normas de envío escrupulosamente. En muchos casos nos podemos encontrar que, sobre todo, en muchos casos, revistas que tienen un recibo muy numeroso, una recepción muy numerosa de artículos y demás. Hay una expresión en inglés que es aquella de beggars can be choosers, ¿no? El pordiosero no puede elegir, ¿vale? Yo no creo que una revista, porque tenga poca recepción, poca atención por parte de autores, poca propuesta de artículos, deba limitar excesivamente el nivel de calidad de lo que publica. Pero es verdad que las que tienen mucha afluencia de artículos, pues no se lo piensan mucho y se encuentran para empezar un artículo cuya propio formato no se corresponde con lo que están viendo las normas de estilo. Entonces se pueden ya prevenir un primer rechazo directamente desde el equipo editorial de un artículo, efectivamente acogiéndose a esa norma, respetando los límites de palabra, estilo, de cita, formato, anonimizar correctamente la propuesta, incluir todos los elementos que se requieran, ¿vale? De lo que ya nos ha dicho la compañera, pues nunca está de más subrayarlo y repetirlo. Un aspecto interesante, creo yo, es no enviar el primer borrador del artículo. Muy habitualmente trabajamos en equipo, 2, 3, incluso más personas, pero es bueno hacer uso de retroalimentación antes de enviar algo, ¿vale? Sobre todo cuando estáis en una etapa temprana de desarrollo con investigadores. Tenéis algo que en realidad incluso estamos obligados, en cierto modo, los tutores, directores de tesis y demás, pues a supervisar vuestros trabajos para tratar de que vuestra carrera investigadora empiece de la mejor manera posible. Por tanto, es aconsejable compartir con colegas, compartir con supervisores aquello que vais a enviar,
previamente y normalmente yo tengo comprobado que tenemos una comunidad que es muy generosa en ese sentido y que se presta a invertir parte del poco tiempo que tenemos habitualmente en leer trabajos desinteresadamente de compañeros con los que se aprende y además se le puede prestar un apoyo a estos compañeros y compañeras. Y bueno, y en cierto modo lo que después hablaremos en cuanto a las revisiones, vamos a ser modestos y en muchos casos incorporar las críticas que se nos hacen a nuestro trabajo antes de enviarlo, porque habitualmente lo que hacen es mejorar el resultado que vamos a hacer llegar a la revista objetivo en cuestión. Unos cuantos aspectos más particulares respecto a la revista Comunicación. Efectivamente, si lo concretamos en la revista, alinear el tema con la comunicación visual, los estudios culturales, ¿vale? No es una revista generalista, aunque tenga un scope más amplio que, por ejemplo, la de Relaciones Públicas de Ana Almanza. Tenemos una revista que se centra en comunicación visual, medios, publicidad, relaciones públicas, propaganda, estudios culturales y, por tanto, en ese ámbito amplio tiene que orbitar interiormente la propuesta que estemos haciendo, ¿no? Enfocando un poco por frecuencia de publicación de artículos en los últimos tiempos, pues enfocando en textos mediáticos, sobre plataformas, sobre fenómenos culturales, ¿vale? Son los que están teniendo una acogida y para los que parece que la revista está siendo un buen repositorio para su difusión. De nuevo, seguir estrictamente las normas de formato. Si no recuerdo mal, más o menos he anotado aquí, un máximo de requisitos técnicos son precisos, máximo de 8.000 palabras, una cierta fuente, espaciados, márgenes. Todo esto nos ayuda a manejar después el proceso editorial de los artículos propuestos, el bilingüismo español-inglés de los resúmenes. Normalmente la revista publica sobre todo en castellano. Puntualmente tenemos artículos en inglés y ocasionalmente, si no recuerdo mal, hemos tenido algunos en portugués y en italiano. En este sentido también se ha notado que a partir de una revisión no demasiado lejana de criterios de calidad de publicaciones en que se abrió la cuestión de idiomas y demás, a no solo el inglés como idioma prioritario, hemos notado una mayor afluencia de propuestas a la revista, también porque se cumplen requisitos de acceso abierto y tal, lo que más o menos viene siendo de la vía diamante actualmente, ¿vale? El formato en general funciona como un filtro inicial de la publicación. Incido de nuevo en garantizar el anonimato total para la revisión doble ciega, ¿no? Eliminar metadatos identificables, nombre de autor del manuscrito, eliminar autocita identificable, agradecimiento, que todo eso podrá venir una vez aprobado el artículo, se incorporarán. Y enfatizar la originalidad y buenas prácticas de citación. Trabajos originales, no enviados a otras revistas simultáneamente, como es costumbre en general. Hacer la referencia bibliográfica correctamente, con DOI, URL, eso correcto, mirar del estilo de citación, y bueno, utilizar literatura que esté afianzada sólidamente en lo que son, ya digo, esos clásicos, esos pilares de nuestras áreas de conocimiento y al mismo tiempo con literatura reciente y mostrando la contribución al debate académico. Y retomando algo que hemos dicho, eso, hacer las revisiones. O sea, si los revisores indican unas ciertas modificaciones, hacerlas. Porque hace no poco estamos discutiendo sobre un artículo en el que se proponían modificaciones y las modificaciones no las había realizado de uno de los revisores, los autores no las habían realizado. Y en muchos casos los propios revisores, ¿vale?, piden volver a ver los artículos que han revisado para ver si se han cumplido y algunos incluso se llega a molestar si se publica esto. Así que eso. Y nada, pues por lo demás quedo a posibles preguntas que tengáis después y buena suerte y muchas gracias. Bueno, también ha abierto muchísimas preguntas. Yo te estoy apuntando y bueno, ha sacado un tema que creo que es interesante. Espero que salgan las preguntas, que es los problemas éticos, ¿no? Derivados del nuevo escenario en el cual, pues, bueno, también había problemas éticos antes de la IA, pero un poco por tenerlo. Bueno, tiene la palabra José Manuel Moreno Domínguez, bueno, también heredero de otra revista, un poco que Jesús lo ha planteado, ¿no? Una revista que le llega desde otra época, con otro equipo editorial y, bueno, labor académica de ajustar a los nuevos parámetros y a los nuevos marcos normativos. Así que en el caso también de ICE, pues José Manuel Moreno está ahora mismo al frente de la revista. Bueno, pues
Muchas gracias. Bueno, agradecer a la Escuela de Doctorado que hayan invitado a la revista ICE para participar en esta mesa, y a mí en particular, ¿no? Y agradecer a Lucía, que ha sido mi interlocutora para el evento, y a Lorena por la organización de la mesa. Yo tendría que decir ahora que suscribo lo que han dicho mis compañeros anteriores y vamos con vuestras preguntas, ¿no? Porque prácticamente han dicho todo lo que yo iba a decir, ¿no? Esto es lo que tiene intervenir en tercer lugar, ¿no? Pero tal vez hacer algún subrayado. Yo, además de aprovechar para presentar la revista, habíamos dejado unas revistas ahí en la mesa de la entrada, así que si habéis tenido la oportunidad de coger alguna, pues vais a tener la oportunidad de mirarlas con detalle, ¿no? Habíamos traído como 3 números de números anteriores. Desde hace 2 años la revista ya es solo digital. Anteriormente la imprimíamos. Y yo, como tengo la suerte de no tener ningún secretario antiguo ni nada, pues igual puedo ser más libre para contar algo del pasado de la revista, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Nuestra revista, ¿no? ICE es una revista que se funda en el año 2003 dentro del Departamento de Periodismo, con un departamento muy variado, con distintos intereses, una revista muy abierta, también como lo que planteaba Jesús de la revista de su departamento, que hay intereses desde los estudios culturales a los estudios periodísticos, estudios feministas. He puesto ahí, ¿no? Es decir, que hay distintas dimensiones de interés, y la revista es anual, se publica solo una revista anual. Hemos publicado desde el año 2003 hasta la actualidad 22 números. Por tanto, digamos, tenemos mucha posibilidad tanto de seleccionar textos como de seleccionar los temas que queremos tratar, ¿no? Porque, claro, en un año tienes la oportunidad de pensarte muy bien qué quieres publicar, qué textos, hacia dónde la quieres vincular, y casi planificar varios años por adelantado, ¿no? Casi como la tenemos ya, ¿no? Ahí os dejo la página web, donde podéis navegar y mirarla. La revista, esto es un poco lo que quería contar. Al principio se planteaba con distintas secciones. A día de hoy solo tiene 2 secciones. Una sección que es un tema monográfico, que solemos sacar en el primer tercio del año, y ahí estamos recibiendo textos sobre ese monográfico. Y después dejamos también los 3 primeros meses abiertos, o dejábamos los 3 primeros meses abiertos para recibir textos variados, ¿no? En una sección que llamamos miscelánea, ¿no? Antes también teníamos una sección donde invitábamos a académicos a publicar, en una sección que denominábamos selecta, y después teníamos también una sección de bibliográfica. Esas 2 secciones han desaparecido, ¿no? Y cuento esto porque la revista, yo tengo la sensación de que es una revista que murió de éxito, ¿no? O que casi muere de éxito, ¿no? Cuando yo la retomo, nosotros la revista había crecido muchísimo, recibíamos muchos, ahora vuelvo sobre esto, nos habíamos posicionado en los índices, en JCR, ¿no? En el índice de Simago también, Scopus, ¿no? Llegamos a ser Q1 hace 3 años, si no me equivoco, 3 años, y llegó un momento en que era una revista, digamos, gestionada por el departamento, sin ningún recurso, sin ningún apoyo fuera del departamento, realizada con voluntarismo, y cuando tienes ese posicionamiento empiezas a recibir cientos de artículos que no podíamos manejar, ¿no? De hecho, me contaba Ana su experiencia, espero que no se haya repetido en muchas ocasiones, porque estuve esperando casi un año a que le respondieran, ¿no? Y bajo, digamos, ese condicionante, pues ahora hemos cambiado, digamos, un modelo de revista un poco más modesta, ¿no? Vamos a tratar de no pensar tanto en los índices, ¿no? Vamos a pensar en difundir conocimiento, en no perder el histórico de la revista, que yo creo que ese era el objetivo fundamental. Una revista que lleva 22, 23 años funcionando, no perder ese histórico, y tratar de aportar al ámbito de la comunicación desde donde lo hacemos, ¿no? ¿Desde dónde lo hacemos? Yo había puesto ahí que
Nosotros sí enfocamos mucho, digamos, en varias ideas. Una es la idea de la interdisciplinaridad, y ahí os lo decía, ¿no? Por las temáticas, ¿no? Cómo han ido cambiando y cómo se han incorporado temáticas muy distintas y, digamos, que han abordado la comunicación desde perspectivas distintas. Sí tiene una orientación claramente crítica. Nosotros prácticamente no valoramos artículos cuantitativos, artículos, digamos, que no tienen esa dimensión crítica. Y por un lado, digamos, eso también te hace limitar el número de artículos que recibes, pero al mismo tiempo también te hace, ¿no?, enfocarte en otros aspectos que te pueden interesar más. Y después tiene una dimensión internacional que yo creo muy relevante, ¿no? Hemos tenido una tradición de intercambio y de autores que han coordinado monográficos desde América Latina, varios. Estamos publicando habitualmente en todos los números artículos en inglés, en portugués también, y eso le ha dado también otra dimensión a la revista, aunque también genera otros problemas, como buscar revisores, ¿no? Como gestionar después esos números. Lorena ponía antes el último número que hemos publicado, y lo tenéis, que se hizo un monográfico sobre comunicación comunitaria, comunicación participativa, y ahora mismo, por si estáis interesados, estamos recibiendo trabajos sobre el monográfico que vamos a publicar de 2026, el número 23, que va a estar relacionado, que va a hacer una relación entre feminismos, cultura digital, comunicación. Así que si tenéis trabajo en ese ámbito, hasta el 30 de abril estamos recibiendo trabajo, ¿no? De hecho, lo comentaba Ana, y es una de las recomendaciones que yo hacía, y era: si tienes un tema que está relacionado con un monográfico, vas a tener muchas más posibilidades que te publiquen que mandándolo de manera abierta a otras secciones, ¿no? Así que si alguien está trabajando sobre ese tema, y si estáis trabajando sobre otro tema, pues buscad monográficos que estén relacionados con vuestros temas de trabajo, ¿no? Y lo último que quería decir de la revista era que ahora estamos trabajando en red, y eso me parece un ejercicio interesante como para subrayarlo aquí, ¿no? Hay una plataforma que se llama Platcom, que está agrupando a revistas de comunicación, y que es un espacio como para compartir, ¿no? Para compartir intereses, pero también para compartir llantos, ¿no? Lloramos mucho en las dificultades que tenemos las revistas, ¿no? Y vamos allí y nos compartimos las dificultades, pero hay ejercicios muy interesantes, ¿no? Ahora Platcom organiza este segundo encuentro de editores de revistas científicas. El año pasado se hizo en la Rey Juan Carlos, este año se va a hacer en la Universidad Complutense, y se ha planteado, digamos, un ejercicio de dar apoyo a estas revistas que están asociadas, pero también difundir conocimiento sobre lo que estamos haciendo nosotros aquí, que me parece que no es tan habitual y que es muy interesante, ¿no? Se están haciendo pequeñas píldoras, pequeños vídeos sobre algunos de estos aspectos que hemos comentado, ¿no? Cómo ajustarse a las normas de una revista, cómo pasar el primer filtro en relación al scope de la revista, ¿no? Se están haciendo pequeñas píldoras para compartirlas con la comunidad académica en general, y creo que es un ejercicio muy interesante porque muchas de las revistas se ven como muy solas, trabajando en algo, digamos, que está muy extendido, digamos, en la comunidad académica y del que todos somos partícipes, ¿no? Yo le contaba eso a Lorena, yo me veo en una situación como muy esquizofrénica, en el sentido de que yo estoy editando y filtrando artículos, y al mismo tiempo tengo 4 artículos ahora que están en revistas distintas que me están filtrando a mí, ¿no? Y entonces es una sensación un poco, ¿no? Y bueno, os comentaré algunas recomendaciones, pero también lo comentábamos antes, decíamos, algunas de las recomendaciones que yo os doy o no se han cumplido conmigo o no tengo claro por qué lo han hecho las revistas. Después es un escenario muy complejo, ¿no? Muy complejo en el sentido de que en esas normas no escritas, ¿no? Que tú traías y que me parece muy interesante, ¿no? Esta idea de tenemos las normas y estas las podemos seguir, ¿no? Las podemos hasta meter en una IA y que nos las cumpla, pero mucho más importante son las no escritas, ¿no? Lo que ocurre es que las no escritas no están escritas. Podemos sacar algunas conclusiones, como decía Ana, ¿no? Revisando artículos anteriores, viendo el enfoque, pero a veces
depende mucho de la coyuntura de las revistas, ¿no? Una revista está necesitando ahora internacionalizar sus artículos y solo escoge artículos internacionalizados. A mí me decían ahora en una revista, no, solo escogemos metodologías comparativas. Y yo decía, ¿dónde está escrito eso? No está en ningún sitio, ¿no? Pero me lo han dicho, ¿no? Otra te decía, no, pues es que ahora no hacemos estudios de casos que sean muy locales, ¿no? Decía, bueno, yo decía, necesitaríamos una camarita detrás, ¿no? Para los editores, para decir, bueno, ¿qué decisiones están tomando más allá de las normas publicadas y establecidas, ¿no? Que están recogidas en su web, ¿no? Y por ser breve, ¿no? Y solo hacer algunos subrayados, el decálogo que yo hacía era muy parecido al que habéis hecho vosotros. Quizás, eso, subrayar alguna cosa. Jesús señalaba muy bien esta idea de dónde está mi aportación, es decir, cuál es mi hecho diferencial. Esto que le decimos a nuestros alumnos para un TFG o para una tesis, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser como una guía también para hacer una publicación. Y yo decía ahí, dilo en la introducción de tu texto, porque esa primera revisión, y eso sí os lo digo por experiencia, esa primera revisión no pasa del abstract y de la introducción. Si llega a los objetivos y a la metodología, daros con un canto en los dientes, porque no, por lo menos con revistas como nosotros, digamos que publicamos el 10% de los artículos que recibimos. No va a pasar del abstract y de la introducción ese primer filtro. Entonces, si en esa introducción no está muy claramente delimitado o expresado ese gap, ese abordaje innovador, ese elemento que no se ha trabajado anteriormente y que tú vas a aportar con tu trabajo, difícilmente va a pasar. Claro, en nuestro caso es un poco particular porque solo vamos a publicar 15, 16 artículos al año. Igual revistas que están publicando trimestralmente pues tienen más capacidad para decir, bueno, pues el trabajo igual no puede pasar a revisores, pero en nuestro caso no pasa siquiera a revisores, ¿no? Lo demás creo que lo habéis dicho todo en cuanto a al marco teórico, ¿no? A la referencia, ¿no? Esta idea de la tradición y también de las referencias actuales, ¿no? Es algo que también se mira, ¿no? Sobre la metodología, quizás sobre la metodología decir que cuando vemos muchos trabajos, en la metodología prima la claridad frente a la complejidad. Es decir, una metodología que trata de abarcar mucho, pero que después no es muy clara en cómo se ha elegido la muestra o qué indicadores qué criterios se han establecido para tomar indicadores, va a estar mucho más cuestionada que una metodología que ha sido muy sencilla, pero que está muy claramente expresada, ¿no? Eso sería una recomendación que yo os haría, ¿no? Decíais con la estructura del artículo, también creo que lo decía Jesús, ¿no? Podemos tener trabajos muy amplios, pero que finalmente tienen que aterrizar, ¿no? En ese report que decía él. Si nos podemos ajustar, no si nos podemos ajustar, ajustaros. Ajustaros a la introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusión. Esa estructura siempre va a ser agradecida en cualquier revista, ¿no? Muchas de hecho solo permiten trabajos con esta estructura, ¿no? Así que ya te está indicando, ¿no? En qué formato colocarlo, ¿no? Por supuesto las normas, ¿no? De todo esto habéis hablado, aprovechar las revisiones. Yo aparte de ese, que quizás era la parte más interesante, ¿no? Aparte de ese decálogo, pensando en algunas recomendaciones específicas para doctorandos, ¿no? Yo que me he encontrado haciendo un segundo doctorado ahora, pues casi que me lo tomo como personal, ¿no? Como personal esas recomendaciones, ¿no? Y yo lo dividía en 3 grupos, ¿no? Un grupo que tiene que ver con tu programa de doctorado, ¿no? Con tu trabajo, con tu proceso de hacer el doctorado. Uno, tenéis la posibilidad de hacer una tesis por compendio. Es decir, una tesis por compendio directamente te está introduciendo en el campo científico de la publicación. Es verdad que yo diría, no publiques tu primer artículo, que tu primer artículo no sea los artículos de la tesis por compendio. Ten experiencias previas, porque eso te va a ayudar. Te va a ayudar cómo ha sido el proceso, te va a ayudar a construir esa estructura, te va a dar experiencia, ¿no?
Y seguramente vas a necesitar esos filtros previos para que tus 3 o 4 artículos por compendio de tu tesis sean realmente buenos, ¿no? Después, aprovecha la tesis doctoral. Ahora bien, no trates de hacer un artículo de tu tesis doctoral. Eso siempre sale mal. Y esto es una recomendación que mirad que se ha repetido mucho, ¿no? Hemos tratado. Antes quizá era más fácil, ¿no? Porque trasladábamos la tesis doctoral a los libros. Ahora como los libros no sirven, ¿no? Para ANECA ahora los libros no sirven. La recomendación es acota tu trabajo. Acota tu trabajo. Toma un capítulo, toma un aspecto de tu tesis. Cuanto más acotado sea, más posibilidades vas a tener de publicarlo. Y tal vez incluso de extraer varios textos de tu tesis, ¿no? Para que sea publicado en revistas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, lo comentaba, digamos, este sería como el bloque de trabajo en cuanto a la tesis, ¿no? El otro sería un bloque en cuanto a compartir información, colaborar, ¿no? Yo lo llamaría así, ¿no? Y ahí Jesús también mencionaba algo, ¿no? Decía, trabajo en coautoría está muy bien, porque ya ahí, ya de punto de partida, ya estamos poniendo la visión de varias personas, ¿no? Pero si además ese trabajo lo puedes contrastar con tu director de tesis, con colegas, con compañeros de departamento, es garantía de que el revisor no es el primero que te da el feedback, ¿no? Que esto muchas veces nos pasa, ¿no? Es decir, el revisor nos da el primer feedback, casi siempre lo que escribimos nos parece lo mejor del mundo y es bueno contrastar, ¿no? con otras visiones, ¿no? Y por otro lado, esto no se ha dicho y a mí me parece muy relevante, es utiliza los congresos. A mí me parece que los congresos, que ahora, digamos, los hacemos un poco como cadena de montaje, ¿no? Es un espacio muy interesante para que tú, una propuesta de publicación, la compartas con compañeros, te hagan preguntas, de repente te digan, ¿y no te has planteado hacer una comparativa? ¿No te has planteado tener en cuenta la perspectiva de género? ¿No? Y de repente recibes insumos que puedes mejorar en tu publicación, ¿no? Y el tercer bloque tiene que ver con esta idea de enfoca tu trabajo a la mejor revista posible, ¿no? Y aquí yo creo que esto es lo ponía por aquí, ¿no? Me parece como la ecuación, la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cuál es la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo conciliamos indicadores con posibilidades de aceptación, con tiempos de revisiones, con tiempo de trabajo tuyo, ¿no? Porque a mí me han hecho revisiones que he dicho, yo no puedo volver a dedicarle 2 años a este texto porque si le dedico 2 años abandono mi carrera académica, ¿no? Entonces, conciliar esa cantidad de cosas es lo más difícil, ¿no? ¿En qué nos podemos apoyar? En experiencia que tengan compañeros nuestros, ¿no? Yo publiqué en esta revista, a mí tal, me hicieron tal, en conocer a gente que estén en consejos editoriales, en consejos de redacción. Eso pueden ser claves que nos sirvan, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver esto con las normas, ¿no? Y solo para terminar, esta idea de decir que la publicación es un proceso, ¿no? Es decir, que en ese proceso, si nos lo tomamos como una meta cuando llegamos y no nos publican, ¿no? Pues entonces ahí llega la decepción. Pero si lo tomamos como un proceso de aprendizaje, ¿no? En el que un revisor nos ha dicho cosas, en este sitio ya sé que estos no están interesados en esto, ¿no? Pues al final me da casi más conocimiento sobre mi sector y me ayuda a trabajar mejor y más, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Y nada, y mucha paciencia, pongo ahí, mucha paciencia. Pues nada. Muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poquito, aunque hemos empezado la mesa un poco más tarde, pero me imagino que con las exposiciones tan claras que han hecho los 3 compañeros, pues muchas de las dudas que nos hayan podido surgir seguro que han quedado ya respondidas y resueltas, ¿no? Pero bueno, si os parece, aprovechamos, este es el ranking de preguntas, ¿de acuerdo? Que más o menos han salido más votadas mientras habéis estado escuchando a los compañeros y si queréis, bueno, pues se la vamos trasladando y yo creo que sentiros libres de responderla
todos o algunas, o, ¿de acuerdo? Bueno, veo que todos habéis publicado casi todos de manera anónima, ¿no? Tampoco vamos a penalizar porque preguntéis con vuestros... Bueno, ya ponerlos en la lista, ¿no? Los vamos a poner en la lista negra, ya no le vamos a aceptar artículos en nuestra revista porque mira lo que nos están preguntando. Bueno, respecto a nuestra tesis, ¿qué deberíamos utilizar y cómo en las publicaciones para no dejar las mismas demasiado expuestas, ¿no? Creo que un poco también muy relacionado con ese último bloque. Anteriormente yo cuando hice la tesis se decía que de la tesis se aprovecha todo, que es como un cerdo. Ese conocimiento, esa sabiduría popular, creo que ya en el nuevo marco normativo en el cual nos movemos en la universidad ya no tiene sentido, así que sí es verdad que hay que hacer un trabajo más delicado de selección. Así que, bueno, esa primera pregunta, ¿cómo cogemos al cochino y lo convertimos en algo, sí pues se puede convertir en algo decente? Bueno, yo lo decía, ¿no? Decía que mi recomendación sería que no tratemos de traducir la tesis en un artículo, ¿no? Que cojamos aspectos específicos de la tesis o cojamos capítulos concretos y eso lo convirtamos en artículos, ¿no? Y ahí seguramente podemos despiezar varias cosas, ¿no? Y que nos sirvan varias cosas. Lo que sí, sobre esto decir, y yo lo he sentido mucho así, y es que la oportunidad que uno tiene cuando está haciendo una tesis de abordar metodologías que tienen que ver con las entrevistas, con los cuestionarios, no la vamos a tener después tanto y tan a menudo. Es decir, que por tanto es un gran momento para aprovechar ese trabajo y traducirlo en artículos académicos. Aunque nos sintamos, digamos, académicos o investigadores junior, estás teniendo un tiempo, un enfoque, una dedicación que después se dispersa mucho en nuestra carrera académica. Vale. Bueno, hay algunas preguntas súper divertidas. No sé si os parece que vayamos a lo mejor derivándolas, ¿no? Porque bueno, normalmente creo que esta la podemos responder con algunas de las cuestiones que han dicho. Una de las, cuando mandas a través de una plataforma tienes que clicar que no has mandado el artículo a otra revista. ¿Se hace? Pues claro que se hace. La gente lo manda a varias revistas, pero nosotros estamos comprometiéndonos, estamos haciendo una declaración de responsable de que solo lo hemos enviado a esa, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esos juegos porque ahí sí nos lo aceptan en las dos. Claro, yo ahí va, perdóname. Sí, Ana, por favor. No se debe mandar el mismo artículo a dos revistas, por supuesto que no. Una cosa es que se lo mandemos a una, que finalmente en esa una no aparezca publicado, entonces sí lo puedes postular a otra, pero de forma paralela a dos, no. Claro, pero también hay otra cuestión, es que de una investigación podemos hacer más de un artículo, pero ya no estamos mandando el mismo artículo a dos o tres revistas, que estamos haciendo de una investigación 2 o 3 artículos diferentes. Y en ese caso sí que se pueden mandar de forma paralela. Pero el mismo artículo, mandarlo a más de una revista, éticamente es inadmisible, nos podemos meter en un problema y desde luego no lo recomiendo. ¿De acuerdo? ¿Mejor publicar solos o con nuestros directores? Sí. Venga, no sé si tenéis experiencia. Bueno, depende de la coyuntura. Tiene que ver con la otra pregunta que hacía de ¿se miran los currículos? No, porque interpreto que es que si lo mandas con tu director tiene más currículum que tú, ¿no? Y que eso te va a dar más posibilidades. Nosotros no miramos el currículum. Es decir, que esa es nuestra experiencia. Por tanto, da igual que... Claro, ¿qué ocurre con los directores? Que a veces los directores sí, esto que decía de tener conocimiento de cómo funcionan las revistas y conocer la gente que está dentro, igual eso sí pasa. Y entonces, pues, sabe tal vez ayudarte a enfocarlo, o sabe por dónde qué va a premiar esta revista a la hora de mandar un texto, ¿no? Más en este sentido. Pero desde luego en nuestro caso el currículum, es decir, que no. el artículo se evalúa de manera anónima. Nosotros lo mismo. Además, respecto a publicar con el director o directora, ¿es obligatorio? No. Pero también es recomendable por muchos motivos. Por lo que está haciendo es con el director o directora no es obligatorio, pero esa experiencia no puede entrar. Y además, por otro motivo, el director o directora es la persona que te está guiando. El director o directora
hecho por el trabajo, lo lógico es que reconocido para publicar ese artículo que quiere publicar. El lógico y lo que sea la parte de la asesoramiento de cobrar para publicar algunas. Sobre la duda de cuando mandamos los artículos, a nosotros también se preguntarán lo mismo, aunque llevemos 20, 25 o 30 años trabajando en la universidad. Todos se preguntan quiénes son esas personas que remiten. O sea, que no solamente es aplicable a los doctorandos, ¿no? O sea, yo elijo una revista, veo que se ajusta, lo han explicado bien los tres compañeros, se ajusta la temática a lo que yo estoy haciendo, es un buen artículo, ha sido trabajado y se envía, ¿no? Y esa misma sensación cuando mandamos a revistas del otro lado del mundo, a lo mejor si nos remitimos o si remitimos trabajo a publicaciones en nuestro país, pues sí es verdad que, bueno, pequeño el mundo, nos conocemos, pero cuando estamos mandando a lo mejor revistas de la Universidad de Michigan, o sea, dirán lo mismo. ¿Y quién es Lorena Romero? O sea, que no tiene eso un poco que pensar o que limitarnos en los envíos. Si es un buen artículo, da igual quién seamos, hacemos una buena investigación. ¿Un artículo rechazado puede mandar a otra revista? Sí. Respecto a lo el de la guía, que lo tengo ahí un poco. O no, en algunos casos con los monográficos, en lugar de hacer directamente una convocatoria de artículos, de propuestas de artículos, hacer una convocatoria de resúmenes, primero de propuestas resumidas, y habitualmente van acompañadas de una bio, currículum y tal. Entonces, en esos casos podrían tenerlo en cuenta para ver un poco también la solvencia en el tema de quién está haciendo esa propuesta, que no es el artículo completo, y después ese artículo estará sometido a un proceso de revisión ciego, ¿vale? Pero de cara al equipo editorial a veces pasa. Y yo, en cuanto a publicar con directores, directoras, verás si aportan, sí, si no aportan. Yo quiero entender que el que firmen porque sean en plan derecho pernada son directores, directoras, y firman porque sí, eso obviamente debería estar fuera de la universidad actual. Bueno, aquí hay una pregunta que a mí me gusta mucho, pero creo que como abramos esta discusión no nos vamos ni siquiera a la clausura y bueno, creo que Lucía me mirará muy mal a partir de ese momento. Creo que quizás puede ser un tema interesante para abordarlo en próximas escuelas doctorales, ¿no? ¿Qué sentido tiene que hagamos todo esto cuando realmente nuestro conocimiento está siendo sometido a un algoritmo que simplifica pues, los años que podemos llevarnos para publicar una de nuestras investigaciones? No sé si se nos ha quedado algo interesante lo de por qué son sumamente desagradables los revisores, pues a lo mejor por lo que ha dicho Ana, porque como no se le paga y tiene que hacer un trabajo desinteresado, que la mayor parte de ellos, por cierto, lo hacen también con IA, porque se lo dan y le dan el parámetro de la revista y se los corrige. Pero bueno, eso quizás, yo había apuntado aquí varias cosas que creo que dan para mucho tiempo, revistas depredadoras, el pago por las revisiones, el incremento, el otro día lo compartía con una compañera, el incremento de autores procedentes del mundo asiático que de repente están copando el mundo de la producción científica, ¿no? Y que realmente creo que, bueno, es un escenario complejo que vamos a tener que tener muchísima paciencia. Dime, Chima, decir algo sobre los revisores, ¿no? Es que es verdad que se ven, del lado de los autores se ven de una manera y del lado de los editores se ven de otra manera completamente distinta, ¿no? Yo que he estado en los dos lados, conseguir un revisor para un editor es casi se te ha parecido la Virgen al autor cuando le publican, porque es el gran tema, ¿no? Cuando nos reunimos los editores aquí en Platcon, el tema de los revisores sale constantemente. Es decir, necesitan muchos revisores haciendo un trabajo desinteresado, voluntario, ¿no? Y después tratando de que lo hagan bien, de que no te digan está muy bien el texto o está muy mal, ¿no? Es decir, que lo hagan de manera que completen las plantillas de revisión, ¿no? Que no tiren de la IA en el sentido, digamos, peor de la palabra, ¿no? Para eximirse de trabajo, ¿no? Y por eso yo ahí sí que no rompería una lanza, ¿no? Aunque yo me he visto del otro lado de decir, necesitamos a los revisores. Esto es como en el fútbol los árbitros, ¿no? Los vemos todos mal, pero si no hubiese árbitros no habría fútbol, ¿no? Pues aquí en la revista, si no hubiese revisores, no habría sistema de publicación. Entonces, bueno... Una cuestión rápida, perdón, revistas que solamente se pueden leer pagando. Normalmente las universidades, las bibliotecas de las universidades en las cuales estáis haciendo vuestra tesis doctoral suelen tener convenios firmados con distintas bases de datos para facilitar el acceso a estos artículos. Si no, en muchas ocasiones algunos investigadores, aunque la edición bonita, manufacturada, no se pueda leer sin pagar porque no es una revista que garantiza Open Access, hay un repositorio de preprints donde muchos investigadores depositan
publicamos la investigación sin ese filtro del revisor. También en algunas ocasiones hay repositorios donde podemos tener el trabajo ya revisado, pero sin el nombre bonito de la revista arriba. Entonces os animo a que no solamente acudáis a las bases de datos más estandarizadas, que muchas de ellas son de acceso gratuito gracias a las bibliotecas de nuestras universidades, sino que también entréis en ese mundo del conocimiento abierto, de la ciencia abierta, que es vuestro marco normativo para publicar y que tenéis que comprenderlo y conocerlo bien y disfrutar de todo lo que se puede leer de manera gratuita. Y hacer uso de revistas Open Access. Totalmente, de acuerdo, que puntúan pues más en cualquier tipo de evaluación. ¿Alguna pregunta que se nos haya quedado? Los organizadores, Lucía, David, por favor, perdonadnos por el retraso. Espero que a todos os haya servido y creo que una idea que han reflejado bastante bien. Esto es una carrera muy a largo plazo donde hay que tener mucha paciencia, donde vamos a ver a revisores muy desagradables, pero que hay que tener empatía con ellos y no responderles mal los correos cuando nos responden. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y mucho ánimo con vuestras tesis doctorales.